Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión síncrona del día de hoy, 7 de noviembre del 2023, donde vamos a continuar con nuestro temario, con nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para la carrera de licenciatura en Informática Administrativa. El día de hoy, en esta sesión, vamos a llevar a cabo la explicación de dos capítulos, que obviamente es el capítulo número 3 y número 4, donde hablamos de las mercancías en comisión y mercancías en consignación. Antes de iniciar y de empezar a proyectar las diapositivas con las que nos vamos a apoyar, me permito hacer los siguientes comentarios. Hasta el día de hoy, prácticamente, o más bien dicho, no prácticamente, no hay ninguna tarea pendiente de evaluar, salvo lo que vaya a surgir esta semana, que es un cuestionario sobre estos dos capítulos. Ya está cargados en la plataforma los cuestionarios para que los puedan contestar. Obviamente, estos cuestionarios tienen que ser contestados en base al libro base, que es el segundo curso de contabilidad, y que obviamente es el que estamos utilizando para estos dos temas del día de hoy. La próxima semana vamos a tener, aprovecho, pensé que era esta semana, sin embargo es hasta la próxima. Vamos a tener dentro de la plataforma una actividad donde vamos a ver el capítulo número 5. En ese capítulo número 5 vamos a hablar de lo que vienen siendo las cuentas en moneda extranjera y adicionalmente, obviamente la semana es del 13 al 19, pero del 13 al 26 de noviembre se van a abrir dos actividades adicionales que ustedes ya las debieron de haber visto cuando cursaron el curso de contabilidad 1 o cuando entraron en primer tetramestre. En esas dos actividades vamos a ver, permítame tantito, Virginia, si es tan amable. Vamos a ver dos actividades, una que es una tarea, un trabajo de regularización. Ese trabajo de regularización va a ir dirigido a aquellos alumnos que no pudieron presentar el examen parcial y un trabajo de video de puntos extra. Este trabajo de puntos extra va dirigido para aquellos alumnos que al día de hoy no hayan presentado algunas de sus tareas o no hayan presentado la mayoría de las tareas. Los dos son opcionales, obviamente no es obligatorio presentarlos. Uno es para regularizar el examen parcial y el otro es para puntos extra. Si no los presentan, no va a ponderar en su calificación final y obviamente pues si los presentan les va a ayudar ahí un poquito, sobre todo en el tema del de puntos extra. ¿Okay? Esta semana, como atendiendo lo que comentaba ahorita la señorita que hacía la pregunta, sí hay tarea para esta semana donde vamos a ver capítulo 3 y 4. La próxima semana del 13 al 19 va a haber otra tarea que es la de cuentas en monedas extranjera, perdón, y de la semana del 20 al 26 va a haber otra tarea, o sea, todavía va a haber 2 semanas más aparte de esta de clases, ¿ok? Pero en esas 2 semanas es donde van a estar esas dos actividades que se ponen ahí adicionales para efectos de lo que ya comentamos, ¿ok? No sé si esté claro lo que preguntaba la señorita. Sí, todavía es esta semana de tarea y 2 semanas más. Ya después de esas 2 semanas, a partir del 26, 27 de noviembre, vamos a tener lo que viene siendo nuestro examen final. Obviamente el examen final va a constar de lo que viene siendo todo lo que hemos visto en la segunda parte del curso, es decir, del examen parcial para acá. Y aquellos alumnos que no pasen la materia en la primera oportunidad, está el examen extraordinario, que ese ya va a ser prácticamente en la segunda semana, principios de la segunda semana de diciembre, y obviamente ahí es para, reitero, aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación aprobatoria en la primera oportunidad y que obviamente el examen extraordinario abarca todo lo que hemos visto en el curso y la calificación máxima es 80. ¿Ok? Entonces nada más si quería comenzar con eso, no sé si alguien tenga alguna duda, sino para ya iniciar con la clase. Ahora sí, Virginia, dígame. Sí, es que sí me oye maestro. Discúlpeme, no, Eh, pre- sí, adelante, adelante. sí, preguntar si iba a abrir de las primeras tareas. Es que he entregado todo, pero no vi un Scrum de las primeritas. Sí, mire, Y pregunto, porque otros maestros abren las actividades. Si no, pues hago las de regularización de puntos sí, mire, ahí como comentario, sí tengo que serle muy claro. eh, to- el tetra pasado sí nos pidieron que las abriéramos.
yo creo que no, en esta semana nos tienen que decir porque de hecho ya está cargadas las actividades para la próxima semana y para el resto del curso, pero obviamente yo los voy abriendo previamente cada que se va acabando una semana. Si nos llegan a dar esa opción, sí tengo que ser muy claro en dos cosas. No por usted, Virginia, créame que no es por usted el comentario, pero se da mucho que alumnos nada más copian las tareas de otros alumnos, entonces se revisa mucho eso y la calificación, si se abren las tareas pasadas, tiene dos opciones, en dado caso de que se abran, pues las puede contestar, se revisa mucho el plagio y número dos, este, la calificación máxima es de 8, no es de 10, ¿verdad? O sea, eso sí quiero ser bien claro, cuando se abren tareas posteriores a la fecha, ya no se le da la calificación máxima de 10, si es muy buena calificación se le va a dar un 8. Y en dado caso que usted quiera mejorar, aparte de las calificaciones que en dado caso que se abran, ahí está la tarea de videos de puntos extra que usted puede hacer para mejorar su calificación respecto a las actividades. ¿Sale? No sé si esté claro. Sí, está bien, maestro. Está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, para ya iniciar con la clase. Les reitero, les ofrezco una disculpa, tuve que cambiar de laptop y pues fue algo así medio rápido. Esperemos la sesión vaya de buena manera. Voy a permitir, si ya no hay ningún comentario, vamos a explicar rápidamente los dos capítulos. Son dos capítulos relativamente relacionados. Como les comenté, permítanme tantito nada más. Un segundito. Ahí acabo de compartir, por favor, si alguien me puede comentar si se ve claro o no, y ya iniciamos con la sesión. Sí se ve, maestro, sí se ve. Gracias, muy amable, Virginia. Vamos a comentar algo así muy rápido. Como les dije, ya tenemos la semana pasada, la clase pasada. Bueno, antes de que se me olvide, el link como tal, yo creo que ya en su momento lo turné a alguien y nada más lo puedo permitir turnar una vez. Yo le recomiendo a la persona, al alumno que me pidió el link para el segundo curso de contabilidad, que se ponga en contacto con algún alumno para que se lo pase. Yo se los mandé en su momento a alguien ese link y lo descargaron. Nada más si, o si alguien puede pasarle ahí el link a la persona que puso ahí en el chat para que pueda bajar el curso de contabilidad, el segundo curso de contabilidad de Lía Lara Flores. Respecto a lo que hemos visto, a partir de la clase pasada vimos dos capítulos ya de este libro base. Uno era el capítulo número 1, donde hablábamos de las cuentas de orden, que como mencionamos, son aquellas cuentas. Inclusive hubo un foro que les puse dos preguntas muy sencillas. ¿Qué diferencia hay entre las cuentas de orden y las cuentas eh, de activo, pasivo y capital o de resultados? Pues la respuesta era muy sencilla, que las cuentas de orden se utilizan para fines de registro y no afectan el patrimonio de la empresa hasta que la contingencia no se realice, y las cuentas de activo, pasivo, capital y resultados obviamente afectan tanto la situación financiera, eh, tanto como la situación financiera como la utilidad o la pérdida de lo que viene siendo una empresa. Y cómo se clasifican para su presentación en el balance general, era muy sencillo, era valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro. Esas son las respuestas correctas. Por eso se puso ese foro, porque iba muy relacionado con el capítulo número 1, donde ya hablamos de las cuentas de orden, dónde se presentan, para qué nos sirven, etcétera. Y luego vimos en el capítulo número 2 un ejemplo o una forma en la que las empresas, para hacerse llegar de recursos, llevan a cabo el endoso, y que inclusive está regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, o más bien dicho, por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, no por la Ley General de Sociedades Mercantiles, otra cosa, en el cual una persona física o moral puede endosar el derecho que en él subsiste por ser tenedor de un documento, y lo puede endosar a otra persona o lo puede descontar con una institución financiera para hacerse recursos. Inclusive vimos algún ejemplo. Respecto a lo que vamos a ver en el capítulo número 3, vamos a hablar del tema de mercancías en comisión. Yo les comentaba cuando veíamos el tema de cuentas de orden que iba muy relacionado con el capítulo número 3 en el concepto de valores ajenos. Cuando nosotros endosamos un documento, lo registramos en cuentas de orden en valores contingentes. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho, más bien dicho, tenemos la obligación de hacer frente a ese compromiso hasta que la persona a la que le endosamos el documento
pueda cobrar dicho documento. También existen los valores ajenos. Yo les ponía el ejemplo de los carros, el ejemplo de los perfumes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, las mercancías en comisión. Todas las personas que se dedican a comisionar o que tienen como parte de sus actividades el recibir una mercancía para obtener una comisión, pues tienen que registrarlo dentro de su contabilidad. Y esa contabilidad no es otra cosa más que las cuentas de orden. Si yo soy una persona que me dedico a vender, el ejemplo reitero más sencillo es el de los carros. Yo recibo un carro, yo tengo 10 carros de mi inventario que yo compré con mis activos, en el cual erogué dinero y ya lo tengo dentro de mi inventario, pero ahorita viene una persona y me dice, yo requiero que usted me venda este carro. Yo no voy a registrar ese valor de esa unidad dentro de mi activo porque no lo estoy pagando, no es mío, alguien me lo está dejando en consignación, que es el capítulo número 4. ¿Para qué? Para que yo lo venda. Cuando yo ya lo venda, ahora sí estoy en la obligación de cobrarle una comisión a la persona que me lo dejó. Obviamente esa comisión, como va a ser un ingreso, sí afecta lo que viene siendo mis cuentas de activo, pasivo, capital o resultados según corresponda. Entonces, las mercancías en comisión que son, no son otra cosa más que lo que nosotros recibimos por parte de un consignatario para poderlo vender y por lo cual vamos a obtener una ganancia. Esas mercancías en comisión se registran dentro de cuentas de orden, ¿ok? Eso es como un preámbulo, ahorita como que ya lo vamos a ir mencionando de manera muy práctica. ¿Qué objetivo tenemos con este capítulo número 3 de mercancías en comisión? Pues es muy sencillo, vamos a tener un objetivo, vamos a tener un aspecto legal, los conceptos, qué procedimientos y un ejemplo muy sencillito. ¿Qué tenemos como objetivo? Conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en comisión dentro de las operaciones mercantiles en la economía capitalista, vamos a decirlo así. Y tenemos como tal, primero tenemos que empezar por el aspecto legal. ¿Qué nos dice el aspecto legal? Que la comisión mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, es el mandato o encargo aplicado a actos concretos de comercio denominándose comitente a la persona que otorga o confiere la comisión, comitente o consignatario, como lo quieran ver, y comisionista a quien lo desempeña. El mandato o encargo, ¿qué quiere decir esto? Yo, Juan Pérez, soy el comitente. Israel Rodríguez es el comisionista. El Código de Comercio me dice que ese es un acto de comercio, un mandato donde yo le estoy diciendo que en mi representación, yo comitente le entrego al comisionista la mercancía para que él en mi representación la venda. Ese mandato o ese acuerdo que se llama, que se lleva a cabo entre comitente y comisionista, no es necesario que conste en escritura pública. Es suficiente que figure por escrito en un documento otorgado por el comitente o de palabra, que aquí en este concepto yo no estoy muy de acuerdo que sea de palabra, porque desde el momento en que yo como comitente estoy entregando un bien que obviamente forma parte de mi patrimonio, yo tengo que tener un resguardo o algo que me diga, no le voy a entregar la mercancía nada más, sí, no hay problema, tú me vas a vender la mercancía a tanta cantidad, por lo cual yo te voy a otorgar una comisión y si se pierde la mercancía no pasa nada, pues obviamente no va. Dice que es de palabra siempre que este último supuesto confirme por escrito antes de que el negocio concluya. Esto obviamente es netamente teoría. En la práctica y hasta por lógica, pues yo creo que nadie vamos a entregar nuestra mercancía o nuestros bienes a una persona para que los venda sin que haya un contrato de por medio. Cuando son mercancía muy costosa, cuando es mercancía muy cara, cuando es mercancía delicada o de ciertas especificaciones y sobre todo cuando son volúmenes grandes de mercancía, cuando son, reitero, cantidades grandes, que el valor de la mercancía es grande, generalmente se hace ese mandato, inclusive, como lo menciona aquí la literatura, mediante una escritura pública. ¿Por qué con una escritura pública? Porque hay que recordar que cuando nosotros hacemos un acuerdo en delante de una persona que está facultada por la ley para dar fe, que son los notarios públicos, a través de una escritura o de un documento debidamente notariado, ya surten efectos legales
que si tú no cumples con el mandato o las características del contrato con el cual están entregando la mercancía al comisionista no se cumplen, pues obviamente hay una responsabilidad. Entonces, reitero, esto es netamente práctica o netamente literatura, pero en la práctica sí se tiene que, yo recomendaría que al menos fuera por escrito y dependiendo ahora sí que del volumen y del costo de la mercancía, sí figurar en escritura pública. ¿Por qué? Porque pues obviamente está de por medio el patrimonio del comitente. ¿Ok? Permítanme un poquito. El mandato en cargo se puede referir. Un segundito. Permítanme, porque está un poquito. El mandato en cargo se puede referir a varios actos concretos de comercio, entre los cuales podemos mencionar la compra y venta por cuenta ajena, que eso es lo que ya mencionamos. También puede haber compra y venta, no necesariamente la venta. Y obviamente es al que nos vamos a referir en el transcurso de este capítulo, ¿sale? Las mercancías que recibe el comisionista para su venta no aumentan su activo, que es lo que yo les mencionaba ahorita, ya que no son de su propiedad. También les mencionaba en la clase pasada, cuando hablábamos en las cuentas de orden, que el ejemplo también muy común que tenemos es en las tiendas departamentales cuando dejan mercancía, específicamente perfumes o inclusive otro tipo de mercancía, ropa, motocicletas, etcétera, para que se vendan. Entonces no son de nuestra propiedad, pero sí están bajo nuestro resguardo. Pues obviamente el comitente le ha conferido la facultad al comisionista para que las venda, pero no son propiedad del comisionista. ¿Y cómo se registran? En valores ajenos dentro de cuentas de orden. ¿Por qué? Porque si a mí me llega una mercancía para vender por cuenta de un tercero y yo soy comisionista, yo no le he pagado. Sin embargo, si la mercancía me llega el 28 de noviembre y esa mercancía no la he vendido y la sigo teniendo en mi poder, hago un inventario físico, no me va a cuadrar porque físicamente tengo más en lo que tengo en mi bodega que lo que tengo en mi contabilidad. Pero si yo registro en cuentas de orden, ya puedo decir, ok, tengo X cantidad dentro de mi activo circulante, dentro de mercancías, pero también tengo una cantidad de manera de registro dentro de los valores ajenos y por eso ya me cuadra con lo que físicamente tengo. ¿Okay? El convencionista puede desempeñar el mandato en cargo tratando en su propio nombre o en el del comitente. Cuando contrate nombre propio, tendrá acción y obligación directamente con las personas con quien contrate, sin estar obligado a declarar quién es el comitente, no así cuando contrate expresamente en nombre del comitente. Es una cuestión de lógica. Cuando compras y vendes en tu representación, pues obviamente no dices, pero si en el mandato dice que tiene que ser a nombre y cuenta el comitente, pues se tiene que expresar. Es libre el comisionista para aceptar o rechazar el encargo del comitente. Si lo rehúsa, debe dar aviso inmediatamente. Volvemos a lo mismo. Para cuando ya entregamos la mercancía nos tuvimos que haber puesto de acuerdo. No es de que faltando 5 minutos para que empiece a la persona a operar, diga, no, sabes que siempre sí, siempre no voy a querer llevar a cabo la venta de tu mercancía. O sea, eso ya es ahora sí que un poquito medio ahí irrisorio, vamos a decirlo así. Pero reitero, es literatura. Cuando ya recibimos la mercancía, no le voy a decir yo al comitente, mándame la mercancía y luego lo digo, sabes que siempre no la voy a vender. Yo creo que eso no es como funciona en la realidad o en la práctica las cosas. Si la mercancía ha sido remitida y el comisionista se rehúsa al encargo, que por alguna razón lleguemos a ese punto, este comisionista está obligado a pagar los gastos que sean de indispensable necesidad para conservarla en buen estado. O sea, porque a lo mejor pues, no en ese momento la recibes, pero pues tiene que tener un trato especial la mercancía. Y obviamente el importe de dichos gastos deberá de ser pagado al comisionista por el comitente. Es decir, si yo recibo la mercancía, la conservo en estado y se la regreso, pues obviamente le tengo que decir al comisionista, pues págamela. Que reitero, no, en la práctica es muy difícil que lleguemos a eso. El comisionista en el desempeño de su encargo se sujetará estrictamente a las instrucciones recibidas del comitente y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas de este. Todo esto, ¿dónde se ve especificado? En el encargo, en el contrato o en el documento por escrito donde se muestran las condiciones
por las cuales se va a vender la mercancía por parte del comisionista. Por su actuación en la venta de mercancías, el comisionista cobra al comitente una cuota denominada comisión. Solamente es el ingreso que va a tener la persona por vender por cuenta de terceros una mercancía. Y generalmente este porcentaje tiene que ver con el volumen de venta. Cuando nosotros, si vendemos carros, si vendemos perfumes, si vendemos ropa, si vendemos seguros, si vendemos determinado artículo, rodajas para los carritos de Soriana, etcétera, pues solamente entre más venda, más comisión voy a tener. Obviamente, cuando las personas dejan en consignación para que se venda una mercancía, pues esas comisiones ya están incluidas dentro del costo del valor de la mercancía. No vamos a vender la mercancía nada más para pagarle al comisionista y que la empresa dueña real de la mercancía no tenga una utilidad por la venta de la misma. ¿Okay? O sea, eso también es importante comentarlo. Como ya lo dijimos, en el aspecto contable, considerando que tanto las mercancías que recibe el comisionista como el importe de las ventas efectuadas al contado y los cobros recibidos de los clientes por ventas a crédito no son valores de su propiedad. ¿Por qué? Porque no la tenemos, no es parte de nuestro patrimonio. Pues le pertenecen al comitente, no los puede considerar dentro de sus cuentas de activos, sino registrarlos en cuentas de orden, que es lo que ya les comentaba hace unos instantes. Las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo de valores ajenos. ¿Por qué es un valor ajeno? Que no es mío. Yo lo recibí, pero nada más está dentro de una cuenta de orden y mientras no lo venda, yo no puedo afectar mis cuentas de pasivo por la comisión que voy a recibir. ¿Okay? ¿Por qué se registra dentro de valores de orden? Porque no son propiedad del comisionista. ¿Cómo registramos cuáles son las cuentas de orden que se utilizan para registrar dentro de valores ajenos, dentro de la contabilidad del comisionista? ¿Cuáles son las cuentas de orden que se utilizan para registrar la mercancía que se recibe por parte del comitente? Para registrar las mercancías que recibe el comitente, que se reciben del comitente, así como las ventas y devoluciones de las mismas, se establecen dos cuentas de orden, que son mercancías en comisión, cuenta de orden deudora, es COD, y comitente cuenta de mercancías, cuenta de orden acreedora. Y se acuerdan cuando vimos el tema de cuentas de orden, mencionábamos que tenían que ser más o menos similar el nombre, pero una de naturaleza deudora y una acreedora. Una, ¿por qué deudora? Porque para saber que está en mi poder, y otra acreedora para saber que yo se la debo a alguien, que en este caso es el comitente. La cuenta de mercancías en comisión se carga y comitente cuenta de mercancías se abona por el precio de las mercancías que recibe el comitente, recibidas del comitente para su venta, o sea, el valor de lo que yo recibo para vender, y del precio del costo de las mercancías devueltas por los clientes del comisionista. Siempre y cuando yo como comisionista le venda a alguien y me lo regresa, yo la tengo que cargar en esa cuenta. Mercancías en comisión se abona y comitente cuentas de mercancías se carga como el precio de los costos de las mercancías que yo vendo y del precio del costo de las mercancías devueltas del comisionista al comitente cuando yo se las regreso a quien me confirió el encargo. El saldo de las cuentas siempre debe ser igual. Acuérdense que es la regla de la partida doble, pero como son cuentas de orden, una es de naturaleza deudora y otra de naturaleza acreedora, son de naturaleza contraria, y estas cuentas o este valor ajeno representa el costo de las mercancías en poder del comisionista que son propiedad del comitente. ¿Sale? ¿Qué otras cuentas se utilizan? Para registrar las entradas y salidas de efectivo, o sea, lo que yo como comisionista cobro por las operaciones que he efectuado por cuenta del comitente, se establecen dos cuentas: caja del comitente, cuenta de orden, y comitente cuenta de orden acreedor, cuenta de orden deudora, y comitente cuenta de caja a cuenta de orden acreedora. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una caja que no es mía. Yo tengo el dinero, pero se lo debo al comitente. Caja del comitente se carga y comitente cuenta de caja se abona de la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente. Cuando me manda el dinero el comitente, pues para hacer ciertos gastos que son inherentes
para la venta de la mercancía que me fue conferida, del dinero que yo recibo como comisionista, por las ventas que yo he hecho al contado. O sea, que si me dejaron perfumes y cobro la mercancía, la vendo y la cobro al contado, ahí tengo que cargar ese dinero. De los cobros que hace el comisionista sobre las ventas a crédito, cuando ya vendimos a crédito, tengo que cargarle y cobro, pues obviamente tengo que cargarle esa cuenta. Caja del comitente se abona y comitente cuenta de caja se carga. Si se fijan, son contrarias, son las mismas cuentas, pero son contrarias. De los gastos que paga el comisionista por cuenta del comitente, por el dinero que yo recibí aquí en el punto número 1, es decir, de la provisión de fondos que recibí del comitente, de la cuota o comisión que el comisionista cobre al comitente, es decir, del dinero que yo le voy a cobrar por la mercancía que le estoy vendiendo, y de la remesa en efectivo que yo le haga llegar al comitente, cobro y luego se los mando. Yo tengo que registrarlo en estas cuentas. El saldo de estas cuentas siempre debe ser numéricamente igual, pero de naturaleza acreedora ya lo sabemos. Y estas cuentas representan en efectivo que tiene el comisionista, pero que son propiedad del comitente. ¿Sale? Y para registrar todas las ventas a crédito, cobros efectuados sobre las ventas a crédito y devoluciones sobre las ventas que los clientes hacen al comisionista, se establecen dos cuentas: clientes del comitente cuenta de orden y comitente cuenta de cliente cuenta de orden acreedora. Una deudora y otra acreedora. Clientes del comitente se carga y comitente cuenta de cajas se abona del importe de las ventas efectuadas a crédito por el comisionista cuando vendemos a crédito. Clientes del comitente se abona y comitente cuenta de clientes se carga de los cobros que hagamos nosotros como comisionistas sobre las ventas que ya hayamos efectuado a crédito y que hayamos registrado con anterioridad, y también del importe de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista. El saldo de ambas cuentas en cualquier momento debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, deudora y acreedora, y representa lo que todavía nos deben los clientes por haber vendido mercancía a crédito, y que obviamente esa cuenta por cobrar corresponde al comitente. ¿Ok? Entonces, el resumen de este capítulo: eh, se tienen que establecer cuentas de orden. Ya vimos cuáles son las cuentas de orden. La comisión como tal nos la regula el Código de Comercio. Es un encargo, es un mandato que un comitente le otorga a un comisionista, por el cual este último va a recibir un ingreso, perdón, o una utilidad por vender esa mercancía a cuenta de él. Y como esa mercancía no es propiedad del comisionista, se debe registrar en cuentas de orden dentro del grupo de valores ajenos, y se abren las cuentas de orden que ya mencionamos, y que cada una representa el valor de la mercancía que tiene el comisionista y que es del comitente, el valor del dinero que tiene el comisionista y que es propiedad del comitente, y lo que está pendiente de cobrar el comisionista y que también es una cuenta por cobrar por parte del comitente. ¿Ok? Eso sería respecto al capítulo número 3. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda, sino para continuar con el capítulo número 4. Adelante si tiene alguien algún comentario, sino para proyectar la diapositiva. Yo, profesor. Dígame. Sí, en este caso, ¿en qué cuenta el comitente tiene que crear una cuenta para las comisiones pendientes por pagar y en un momento dado no las paga de inmediato? Sí, es decir que... A ver, no vámonos por partes. Ahorita estamos hablando de la contabilidad del comisionista. Ahorita cuando veamos el capítulo número 4, vamos a ver la contabilidad del comitente. Las mercancías en circulación es lo que yo como comitente le mando al comisionista. Por eso es que te decía que los capítulos están muy ligados. Se puede hacer, que veamos el capítulo número 4, lo mencionamos, se puede hacer una provisión, pero generalmente en los mandatos se dice que al momento de que yo vendo, en automático me cobro mi comisión. Obviamente el comisionista lo tiene dentro de una cuenta que se llama caja comitente, cuenta de caja comitente, las que veíamos ahorita. Pero el caso del comitente, que es el que envía la mercancía, obviamente sí es propiedad del comitente o del consignatario.
¿Qué es lo que pasa? Que él sí la tiene registrada dentro de su activo y ahorita vamos a ver cuando el comitente le manda mercancía a un comisionista, cómo la debe de registrar. El comitente no la registra en cuentas de orden, la registra dentro del mismo activo circulante. Cuando hablemos de mercancías, si se acuerdan, hubo un capítulo que hablábamos de las cuentas colectivas o de control y que decíamos que Sí, en cuenta de mercancías podían existir subcuentas y subcuentas. Puede haber una cuenta que se llame mercancías a nivel mayor en cuenta P o en esquema de mayor y que tenga un auxiliar que diga mercancías generales y otro que diga mercancías en consignación. Y en esa cuenta de consignación. mercancías en consignación vamos a registrar lo que nosotros le mandamos al comisionista, de manera que en el balance general se presente el total de la mercancía que sí pagamos nosotros como comitentes, pero que la tenemos segmentada, una parte en nuestro almacén y otra parte con un comisionista. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. Y entonces para el tema de control de inventarios entraría esta parte también Claro, del almacén, ¿vale? claro, claro. De hecho, cuando se hace una salida de mercancía, tiene que estar sustentada contablemente. Yo les he hecho varios comentarios que y yo creo que algunos de ustedes, o la mayoría de nosotros hemos hablado, aunque no seamos contadores o administradores, que existen diferentes tipos de inventarios, cíclicos, mensuales, anuales, pero el que tiene mayor relevancia, digo, todos tienen relevancia, pero los que son de manera anualizada son los más importantes. ¿Por qué? Porque como ya vamos a cerrar el ejercicio, entonces si tú haces un inventario y dices, vamos a suponer que tú tienes 100 unidades, que cada unidad te valga 1,000 pesos. Técnicamente el valor de tu inventario es de 100,000 pesos. Si lo agarras como un promedio, ahorita no nos vamos a meter en temas de evaluación de inventarios. Pero ¿qué pasa si el día 15 de diciembre tú le mandas a tu comisionista 15 piezas que te valen 1,000 pesos? Técnicamente, tú tienes que hacer ese asiento contable forzosamente, porque si tú no lo haces, al momento de que el 31 de diciembre hagan el inventario físico para cuadrar que lo que tengas en contabilidad sea lo mismo que tienes físicamente, no te va a cuadrar. Que de hecho también le decía que es una circunstancia por la que se tiene que meter un asiento de ajuste, que también lo vimos en el capítulo 19. Creo que era el 19. Cuentas auxiliares. Así es, eso también es un asiento de ajuste, porque si tú te estás dando cuenta, oye, ¿por qué no me, que inclusive vimos ejemplos de caja, de bancos, de mercancía? Ah, no me cuadra. Ah, ¿sabes qué? Es que le mandé 15,000 pesos de mercancía al comisionista. No lo registraste, lo tienes que registrar como un asiento de ajuste. Por eso es que un asiento de ajuste no es otra cosa más que un asiento contable, pero es un asiento contable común, pero obviamente tiene que ir relacionado con la operación, con el conocimiento del negocio. Entonces, por eso se hace ese asiento de ajuste, pero tienes que registrarlo para que cuando tú lo registres ya de manera correcta, ahora sí veas reflejado en la cuenta de mayor o en la cuenta colectiva de control, en los auxiliares. Ah, es que sí tengo 100,000 pesos, nada más que yo no voy a decirle al almacenista que me muestre 15,000 pesos porque metimos el asiento y nos faltaba registrarlo. O si lo registraste bien y no hubo asiento de ajuste, entonces ahí te vas a dar cuenta que tú traes 100,000 pesos en tu balance, pero tú traes dentro de tus analíticas, que también lo vemos en libros de contabilidad, que 85,000 pesos los tienes físicamente y 15,000 pesos los tienes en consignación. Entonces tú técnicamente tienes 15,000 con el comisionista y en tu almacén tienes 85. ¿Ok? Es muy buen comentario ese respecto al tema de control de inventarios. No sé si más o menos quedó claro lo que me comentaba o lo que me preguntaba. Sí, 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 bastante claro. Gracias, profesor. Ok. Ahora sí, si alguien no tiene alguna duda, vamos a continuar con el capítulo número 4 para darle seguimiento a esto que hemos estado viendo. Lo que vimos hasta ahorita no es otra cosa más que lo que viene siendo la forma en la que presenta ¿cómo se llama? Cómo se registra la mercancía que recibe el comisionista dentro de su contabilidad, que es una contabilidad netamente propia de él, pero obviamente tiene que estar dentro de cuentas de orden. Y ahora vamos a hablar de las mercancías en consignación. Obviamente aquí, por lógica, ya nos vamos a referir a la contabilidad de quien confiere el encargo, que es el comitente, para un comisionista, ¿ok? Que es lo que ahorita ya más o menos avanzábamos con lo que comentaba el alumno, el compañero aquí en la clase. ¿Qué objetivo? Es algo muy sencillo, es conocer como tal la importancia que tiene el concepto de mercancías en consignación en la operación de las empresas.
Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Generalmente, cuando nosotros vamos a empezar a operar una empresa o que estamos creciendo, las empresas hacen análisis financieros para determinar si es correcto, para no meterme en tanto rollo de lo que viene aquí. Si yo tengo una mercancía y sé que me la están pidiendo en algún otro lugar de la República, inclusive del mundo, y yo hago mi análisis financiero y digo, ¿sabes qué? No me conviene ir a abrir una sucursal. Y obviamente se puede hacer análisis, obviamente si tengo que abrir un local, si tengo que comprar una propiedad, cuánto me cuesta el salario de la secretaria, el salario del administrador, del repartidor, qué tanto volumen de ventas voy a tener para hacer mi análisis de costos y verificar si es correcto. Y si no, puedo optar por algo que se le conoce como la comisión. ¿Qué es lo que hago yo? Simplemente le mando la mercancía a un comisionista mediante un mandato, un encargo, que es lo que vimos en el capítulo anterior, para que él en mi representación venda esa mercancía. Me sale más barato pagarle una comisión a una persona para que lo venda en otro lugar que yo tener que irme a establecer de manera permanente para poder vender la mercancía. Reitero, se hace muy común en la práctica. ¿Por qué? Porque hay veces ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, cuando son análisis de mercado, si es un producto el cual ya está muy fijo en el mercado, que tiene un amplio volumen de aceptación o que inclusive ya se hicieron los estudios financieros correctos y sabemos que se va a vender y que te va a dar la utilidad necesaria para eso y para más, pues sí, hasta me sirve como expansión. Pero si no, pues me sale mucho más barato mandárselo a un comisionista. ¿Qué nos dice la teoría aquí? Que las empresas para aumentar el volumen de ventas, pueden aumentar el volumen de ventas recurriendo al establecimiento de agencias sucursales radicadas en la misma localidad o en poblaciones foráneas. Sin embargo, este procedimiento tiene inconveniente de que para llevarlo a cabo es necesario hacer fuertes desembolsos por concepto de gastos de adaptación, de instalación, compras de mobiliario y equipo, sueldos, gastos de operación, mismos que no siempre quedan compensados con utilidades suficientes, que es lo que les comentaba ahorita. Generalmente, sobre todo los primeros años en que se establecen dichas agencias sucursales. Existe otro procedimiento para aumentar el volumen de ventas en el cual no se requieren fuertes cantidades de dinero porque ya hay una persona que tiene el establecimiento. Entonces, para eso remito la mercancía a comisionistas radicados en la plaza donde yo quiero vender esa mercancía o fuera de ella, para que vendan por cuenta del comerciante y a quienes se les asigna una comisión por concepto de pago de su servicio. De esta forma, la empresa logra incrementar el volumen de las ventas con menos gastos y en consecuencia con mayor margen de utilidad. Recuerden, estado de resultados, ingresos menos costos es igual a mi utilidad en ventas o mi utilidad bruta, que eso es lo que nosotros buscamos, tener mayor utilidad en la primer parte del estado de resultados. Obviamente existen los gastos de operación, pero esos obviamente son de soporte, no son como tal de la venta o de la misión para la cual fue creada el negocio. Las ventas efectuadas por conducto de comisionistas, debido a las ventajas que ofrecen, se han constituido en una operación de bastante frecuencia y de suma importancia para las empresas y su aplicación, que es lo que les comentaba yo hace unos instantes. ¿Qué son las mercancías en consignación? Son las mercancías que la empresa remite a una persona llamada comisionista para ser vendidas por cuenta del primero, o sea, del comitente o del consignatario, y de acuerdo a las instrucciones estipuladas por él en el encargo mandato que debe de figurar por escrito, sobre todo cuando son altos volúmenes de venta o cuando son cantidades o que la mercancía tiene un valor muy elevado. Para registrar estas operaciones dentro de la contabilidad del comitente, existen varios métodos o procedimientos que se utilizan para las mercancías, que son el global, el analítico y el de inventarios perpetuos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Procedimiento global. Este procedimiento consiste en registrar en una cuenta denominada mercancías en consignación todas las operaciones directamente relacionadas o directamente con el envío, administración y venta de las mercancías que le fueron consignadas al comisionista. La cuenta de mercancías en consignación tiene un movimiento muy semejante al de las mercancías en general, que es lo que les mencionaba ahorita. Por lo que respecta a su saldo, este representa el inventario final de mercancías en consignación una vez que se le ha cargado la utilidad neta obtenida
de la venta de mercancías en consignación, que es lo que les digo, que se abren dos cuentas. En la práctica, el que más se utiliza es el del procedimiento global, ¿ok? ¿Cuál es el movimiento que tiene esta cuenta en el procedimiento global o cuando se utiliza el procedimiento global, cuando se utiliza la cuenta de mercancías en consignación? Esta cuenta se carga del costo de las mercancías remitidas en consignación al comisionista, del importe de los gastos que originen la remesa o el envío de las mercancías, del importe de los gastos que el comisionista efectúe por cuenta del comitente para la administración y venta de las mercancías a él consignadas y que obviamente nos remite a través de las cuentas de orden de su contabilidad, del importe de la comisión a favor del comisionista y al final del ejercicio del importe de la utilidad neta en la venta de mercancías en consignación. Y se abona del importe de las ventas efectuadas. Ahorita que comentabas dónde se registra la comisión, en esta parte, del importe de la comisión a favor del comisionista. Se abona del importe de las ventas efectuadas, del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista. Su saldo es deudor, siempre va a ser deudor. Todas las cuentas de activo, a excepción de las depreciaciones del activo fijo y las amortizaciones del activo diferido, son de naturaleza deudora y obviamente aquí se registran en cuentas normales porque no, sí forman parte de su patrimonio, no se registran en cuentas de orden. Representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual debe de presentarse dentro del balance general en el activo circulante. Es lo que les mencionaba hace ratito, que debe de ir en la cuenta de mercancías en general. Permítanme un segundito. Ok. Seguimos ahora con el procedimiento analítico. ¿Cuándo se emplea este procedimiento? Las cuentas que se utilizan en la contabilidad del comitente para registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación son las siguientes. Mercancías en consignación, aquí sí se desglosan a diferencia del procedimiento global. Ventas de mercancía en consignación, gastos de venta de mercancías en consignación, el movimiento y saldo de las cuentas que estamos mencionando ahorita es el siguiente. Mercancías en consignación. En este procedimiento analítico se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista y se abona del costo de las mercancías devueltas por el comisionista y al finalizar el ejercicio del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual debe de ser registrado en el balance general dentro de activo circulante. También la cuenta de, permítanme un segundito, de ventas de mercancía en consignación se abona de las ventas efectuadas por el comisionista y se carga al finalizar el ejercicio del costo de ventas efectuadas por el comisionista y al terminar también el mismo ejercicio del importe del saldo de la cuenta de gastos de venta de mercancías en consignación. El saldo, su saldo durante el ejercicio de esta cuenta es acreedor, porque acuérdense que las ventas son de naturaleza acreedora y representa el importe de las ventas efectuadas por el comisionista al terminar el ejercicio. Obviamente esta cuenta se registra dentro de resultados, ¿verdad? Después de haber recibido el costo de ventas y los gastos de venta de mercancías en consignación, podrá ser deudor o acreedor. Si es deudor, acuérdense que la pérdida es deudora y la utilidad es acreedora. Si es deudor, representa la pérdida neta en ventas de mercancías en consignación y si es acreedor, la utilidad neta. Cualquiera que sea su saldo se debe de traspasar a la cuenta de resultados, dentro del estado de resultados, obviamente. Después tenemos la cuenta de gastos de venta de mercancías en consignación. Se carga del importe de todos los gastos como fletes, acarreos, seguros, almacenaje, propaganda, comisiones, macheteros, etcétera, que origine la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación efectuadas por el comitente o por el comisionista y en el último supuesto solo que sea por cuenta del comitente. Su saldo es de naturaleza deudora y representa el importe de los gastos ocasionados por la remesa, administración y ventas de mercancía en consignación y al terminar el ejercicio de dicho saldo se debe traspasar a la cuenta de venta de mercancías en ventas de mercancías en consignación. Eso es en cuanto al procedimiento analítico.
Y el último procedimiento, que reitero, estos tres procedimientos los tenemos en uso normal dentro de las mercancías, y es el mismo que se utiliza para las mercancías en consignación. Este procedimiento consiste, que es el de inventarios perpetuos, consiste en registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el importe del inventario final de mercancías en poder del comisionista y además la utilidad o pérdida obtenida en la venta de mercancías en consignación. Las cuentas que se establecen para registrar las operaciones relacionadas directamente con el envío, administración y venta de las mercancías consignadas a comisionistas son las siguientes. Mercancías en consignación, que ésta se carga de las mercancías que se remiten al comisionista y se abona del costo de las mercancías devueltas por el comisionista, así como del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación y se debe registrar en el balance general dentro del activo circulante. Después tenemos el costo y ventas de mercancías en consignación. Se carga del costo de las ventas efectuadas por el comisionista y del importe de los gastos, fletes de acarreo, seguros, almacenaje, propaganda, comisiones, etcétera, que originen la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación efectuadas por el comitente o por el comisionista. Se abona del precio de venta de cada una de las mercancías vendidas por el comisionista. Su saldo podrá ser deudor o acreedor según sea el caso, según sea mayor o menor el importe del costo y gastos que el precio de venta de las mercancías vendidas. Recuerden que ingreso menos costos menos gastos pues nos da una utilidad o una pérdida. Cuando es deudor representa la pérdida neta en la venta de mercancías en consignación y si es acreedor la utilidad neta. Cualquiera que sea su saldo se debe de traspasar a la cuenta de resultados, ya sea de utilidad o de pérdida, dentro del estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Entonces, como resumen de este capítulo, tenemos que las mercancías en consignación, a diferencia de las... Son dos contabilidades, la contabilidad del comisionista y la contabilidad del comitente. El comisionista registra los valores ajenos en cuentas de orden y existen cuentas que se utilizan en orden para poder tener el control de la mercancía, gastos, ventas y cobros que se hacen de la mercancía recibida, y el comisionista utiliza el registro global, el analítico y el de inventarios perpetuos para registrar la mercancía, utilidades, costos, gastos y ventas de la mercancía que le fue remitida al comisionista. ¿Ok? Las mercancías en consignación obviamente es una forma en la cual los negocios, las empresas, para no desembolsar tantas cantidades de dinero, recurren al encargo o al mandato para poder mandar o conferir mediante un encargo al comisionista para que venda su representación dicha mercancía, sobre todo cuando ya se analiza que no es factible estar abriendo sucursales o agencias de manera muy cotidiana, porque pues obviamente no va a generar las utilidades correspondientes, sobre todo en los primeros años. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo respecto a este capítulo. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda respecto a estos dos temas. Con toda confianza, todavía tenemos algo de tiempo y si no, pues para cerrar la sesión del día de hoy. No, no hay ninguna duda, ningún comentario. ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, les agradezco a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Les voy a pedir nada más, por ahí ya está cargado el cuestionario, son dos cuestionarios de los dos capítulos, les voy a encargar, tenemos hasta el día 13 de noviembre, 12 de noviembre, 13, perdón, 7, 8, 9, 10, 11, para el 12 de noviembre es la fecha límite para presentar esta tarea. Posteriormente, como lo mencionábamos al principio de la clase, va a haber otras 2 semanas más en las que vamos a tener todavía 2 sesiones de aprendizaje más, capítulo número 5 y capítulo número 6, que obviamente también forma parte de lo que va a ser el examen parcial, el cual va a consistir de todo lo visto en los capítulos de la segunda parte del curso, y ya posteriormente vamos a ver el tema del examen final para los que no aprueben en primera oportunidad
pues la parte del examen extraordinario. Ya ahí se van a abrir, ya creo que muchos de ustedes saben cómo funciona. La próxima semana se van a estar abriendo las dos actividades de regularización aprendizaje perdón, divididos de puntos extra, y en base a eso y a las instrucciones que les dan en la universidad ya vamos a ver si se abren las demás actividades. ¿Ok? Sí, dime, José. Sí, nada más tenía un par de preguntas con respecto a las mercancías, aquellas que se hacen, que tienen algún daño o un tipo de, ya sea mal manejo o un error del comisionista en la venta, ¿cómo se ve reflejada en este caso la devolución? Mira, es una buena pregunta. Eso ya sería un tema muy técnico de lo que estuviera en un mandato, porque obviamente aquí la teoría te dice que tú lo vas a regresar por alguna cuestión. Si es por un mal manejo, yo creo que se debe de establecer que va a ser a cargo del comisionista, ¿va? Siempre y cuando esté de acuerdo. Si es así, pues se tiene que remitir al nombre de lo que viene siendo el comitente, pero si ya está establecido en ese contrato, pues solamente de las mercancías que se vendan, generalmente dice que si hay un mal manejo o hay algún daño, pues te lo van a rebajar de las mercancías que sí vendiste. Entonces, si te tocaban 10,000 pesos de comisión y dañaste 2,000, pues nomás te regresas los 2,000 que dañaste, pero nada más te vas a quedar con 8, no con los 10, ¿no? Sí, ahí siempre y cuando el comisionista acepte que fue su responsabilidad. Sí, pero podría decir que el comitente se lo envió dañado. Pues no, simplemente no lo recibes, ¿verdad? Por eso existe la contraentrega. Yo te recibo la mercancía y todo eso está en el mandato, en el encargo, de que se recibe bajo entera satisfacción. Si no sabes que venía dañado y te lo regreso. Eso es hasta por simple lógica, ¿verdad? Sí, digo, en este caso, sí puede sonar así como que muy fácil de deducir. Bueno, pues, tú lo recibiste en malas condiciones y así. Pero puede ser el caso que hubo una omisión de la revisión de la mercancía y pues simplemente se aceptó como buena por la relación que existe entre comisionista y comitente, que hay confianza. Se puede dar, pero mira, en la realidad yo creo que, y pasa en la práctica, si el que la recibió mal, el que se va es el que la recibió mal, ¿verdad? Sobre todo, vuelvo a lo mismo, si es mercancía muy dañada, tristemente así es. A veces hay puntos muy finos que se pueden quebrar por ese tipo de situaciones. Si la persona que va a recibir la mercancía no está capacitada o estaba moviendo con las secretarias y no la recibió bien, a final de cuentas el comitente, sabes que tú me la recibiste, y todo eso debe de quedarse por escrito, que cada que se envíe una mercancía deberá haber una acusa de entera satisfacción, y si no regresar en el momento. Porque yo te entiendo esa parte, y a lo mejor no se van a pelear, pero que sea muy seguido, pues imagínate, ¿va? Entonces, ahora sí que qué atención está poniendo el comisionista. Eso es lo que se hace en la práctica. Sí, es correcto. Y el otro tema sería, ¿qué pasa si esa mercancía durante un breve tiempo, porque suele pasar, se hace obsoleto, es decir, se deprecia por alguna razón de que el mercado ya lo considera obsoleto? La mercancía no se deprecia, la mercancía se hace obsoleta. Entonces, cuando nosotros compramos mercancía, tenemos que tener un análisis claramente de nuestro mercado, ¿va? Es como los teléfonos. Si yo ahorita le voy a remitir un iPhone, un Motorola StarTAC, pues nadie me lo va a vender. O sea, pero si yo tengo un iPhone, no sé en qué número va, y se lo mando para que me lo venda en un año me lo tiene que vender, y si no, ahí se queda en el encargo que me lo tiene que regresar para yo ver la manera de venderlo, porque si no se va a generar una obsolescencia. También hay métodos para dar de baja inventarios por obsolescencia, pero generalmente cuando es mercancía de rotación alta, pues el mismo, ¿quién es el más, ahora sí que el más, eh, eh, al que le urge vender la mercancía? Pues al comitente, ¿verdad? Por eso lo está vendiendo. Entonces, si yo sé cuál es mi mercancía, pues yo no le voy a dar 5 años para que me la venda. Tienes para vendérmela un periodo de tiempo, no me la vendes, me la regresas. Y si yo ya tengo mi análisis que esa mercancía me costó 10,000 y empieza a perder valor, sobre todo en la tecnología, que pierde mucho de valor de un día para otro, pues si me costó 10,000, al rato si la sigo teniendo ahí me va a costar 5, entonces ahorita mejor la vendo en y obviamente el precio de venta ya trae una utilidad, ¿estamos de acuerdo?
Y por ley yo no puedo vender debajo del costo. Si yo la mercancía me costó 9, yo no la puedo vender abajo de 9. Tengo que venderla a 10 para que me genere utilidad y pagar impuestos. ¿Qué es lo que podría hacer yo en dado caso que no se venda? Pues ahora sí, rematarla o venderla al costo o en su defecto, de acuerdo a los mecanismos que existan, ver si la puedo dar de baja por obsolescencia. Pero no es bronca del comisionista, es bronca del comitente. ¿Okay? Sí, a eso me refería, o sea, que cómo el comisionista puede inferir la responsabilidad del comitente No, para que... esa no es responsabilidad del comisionista, es responsabilidad del comitente, y el comitente lo tiene que dejar por escrito. Por eso yo hago mucho hincapié a que aquí es bien importante el encargo. Eso de que de palabra, no, las palabras se las lleva el viento. Todo, a lo mejor fui muy macro, muy global, pero todo ese tipo de detallitos, es como un contrato de un futbolista. Oye, si te rompes una uñita, pues no te pago o sea, por poner un ejemplo, ¿va? Entonces, son contratos, sobre todo cuando son cantidades fuertes de dinero, pues que el comitente no quiere perder, ¿va? Entonces, tiene que dejarlo bien estipulado, pero también el comisionista lo tiene que leer. Si yo como comisionista recibo que si no lo vendo en un año te lo voy a pagar, pues simplemente no acepto el encargo, ¿va? Tan sencillo como es. Bien, de acuerdo, muy bien. Gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho, muy interesantes tus preguntas. Les agradezco mucho su participación a todos el día de hoy. Nos veríamos el próximo lunes 13 de noviembre, martes 14 de noviembre con ustedes, es contabilidad 2, que los lunes doy contabilidad 1. Para continuar con el capítulo número 5, vamos a hablar de las cuentas en moneda extranjera y el tratamiento contable y por qué se registran de una manera diferente las cuentas cuando son en moneda distinta al peso que es nuestra moneda a nivel nacional. Les agradezco mucho, les encargo mucho su tarea y nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien y buenas noches a todos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches.